Vamos a continuar con esta labor de divulgación de los distintos padecimientos. Hoy vamos a tocar un tema tocado la semana pasada, pero vamos a ampliarlo en cuestión de la alergia a esas determinadas sustancias en las cuales reacciona el organismo. Vamos a hablar de las alergias de interior. En concreto, en el día de hoy. Vamos a hablar con un determinado profesional. Se trata del doctor don Jesús Jurado Palomo. Es un médico especialista en alergología y que pertenece al complejo hospitalario de Nuestra Señora del Prado, de Talavera de la Reina. Vamos a hablar con él de estas alergias de carácter interior que denominamos. Como siempre, vamos a empezar con esas noticias médicas que yo he seleccionado para ustedes. Comenzamos. El estrés podría socavar los beneficios de una dieta saludable. Los eventos estresantes del día anterior parecen erradicar cualquier beneficio para la salud que una persona pudiera haber obtenido al elegir un desayuno rico en grasas monoinsaturadas, las denominadas buenas en lugar de un desayuno con grasas saturadas, malas. Parece ser que las grasas saturadas aumentan la inflamación y esto se asocia con muchas desagradables enfermedades del envejecimiento. Por otra parte, se ha demostrado que las dietas ricas en grasas insaturadas, como la mediterránea, ayudan a la salud cardíaca. Estas grasas provienen de las plantas y son líquidas a temperatura ambiente. El estrés complica la forma en que el cuerpo procesa los alimentos. Practicados análisis entre pacientes sometidos a estrés, los análisis parecieron borrar cualquier beneficio vinculado con la opción de la grasa saludable, no habiendo ninguna alteración en aquellos interrogados en los que no existió alguna situación de estrés el día anterior. Los pacientes de cáncer en los países más pobres. Muchos pacientes de cáncer en países con ingresos bajos y medios que se beneficiarían de la radioterapia no la reciben. Por ejemplo, en Ghana o en Filipinas, alrededor de 8 de cada 10 pacientes que necesitarían de tratamiento radioterápico no lo recibirán. Los datos del estudio se realizaron en 9 países: Ghana, Malasia, Filipinas, Rumanía, Serbia, Eslovenia, Túnez y Uruguay. Alrededor de 5 de cada 10 pacientes de cáncer en esos países necesitan de radioterapia para combatir la enfermedad, pero la mitad de ellos no tiene acceso a la misma. Se deberían desarrollar metas nacionales realistas a corto, medio y largo plazo e incorporarlas a unos planes nacionales integrales del control del cáncer. Vamos a continuar con el tema que tocábamos en el anterior programa. Se tratan de esos procesos reactivos del organismo a distintas sustancias, a distintos animales, a distintos insectos, que denominamos alergias. Hoy vamos a hablar en concreto de las alergias de interior. Vamos a hablar de esas alergias que se producen en el interior del domicilio, bien por ácaros, por pelos de animales, de determinadas sustancias que se encuentran en el interior de la casa. Para ello he contactado con el profesional que nos acompañó en el programa anterior. Se trata de don Jesús Jurado Palomo. Es un especialista en alergología del Hospital General Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, y con él he contactado para que nos explique este padecimiento, qué manera tenemos de prevenirlo y que nos dé mejor conocimiento para saber realmente qué consiste la enfermedad. Don Jesús, ¿me permite usted que le tutee?
naturalmente, así se nos pierde el miedo escénico. Muchas gracias, Jesús. Yo sabes que siempre reivindico el respeto a los profesionales que pueden tener la vida de un determinado enfermo en sus manos. Como no quiero estar enfermo y quiero estar con toda confianza, por eso solicito siempre que usted me dé permiso para poderle tutear. Jesús, vamos a hablar hoy en concreto de estas alergias que se producen en el interior de la casa por determinados productos que tú conoces bien y nos vas a dar una charla para saber realmente qué debemos de hacer, de qué sustancias en concreto, qué es lo que le produce esa reacción respiratoria que conocemos como reacción alérgica. ¿En qué consiste realmente la reacción alérgico-respiratoria con los gérmenes del interior de la casa? Bien, realmente la alergia respiratoria a aquellas sustancias que nos produce esa alergia de síntomas de nariz y ojos y de pulmón, de bronquios, es aquella que en concreto nos encontramos dentro de nuestras casas, como pueden ser los ácaros del polvo, ciertas esporas de los hongos, de la humedad, donde hay en el cuarto de baño, incluso en la cocina, los epitelios, los pelos de los animales que son nuestras mascotas, nuestros amigos, incluso las cucarachas que tienen un gran problema en Estados Unidos. Esas son, digamos, los productores de los alérgenos, que son realmente alérgenos en la sustancia que produce una respuesta anómala en nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune tiene que estar entretenido con algo, ocasiona, en un momento dado ocurre la enfermedad y es que produce un tipo de defensa que es la inmunoglobulina E, la IgE, que ataca a esas estructuras con las que nosotros de toda la vida hemos vivido sin ningún problema. Jesús, ¿podemos considerar también que hay determinados tejidos dentro de la casa, tejido me refiero a telas de decoración o demás, que puedan dar reacciones alérgicas? Dentro de las telas no es lo mismo la alergia a la seda, que existen algunos casos aislados, casos clínicos puntuales, como lo que está al lado de la tela. Por ejemplo, al lado de las telas sí que existen esporas de hongos, por ejemplo una cortina que no se lava bien, incluso los ácaros del polvo. O sea, que pueden confundirse de creer que tienes alergia a una determinada cuestión y consiste en otra. Como dice Jesús, los síntomas suelen ser siempre respiratorios, ¿no? Como norma general. ¿Cómo empieza el proceso? Como norma general son respiratorios. La alergia respiratoria hay un fenómeno que es la marcha atópica. Pacientes que empiezan con síntomas de nariz y ojos, nosotros los denominamos rinoconjuntivitis, salva de estornudos, taponamiento nasal, ese moco como agüilla, ese enrojecimiento de la conjuntiva, que con el paso de los años, si no se trata adecuadamente, evoluciona hacia asma, tos, pitos, fatiga, opresión torácica. Pero eso ya lo hablaremos de qué tratamiento es el que modifica este curso evolutivo de la enfermedad, que son las vacunas. ¿Qué recomendaciones tienes tú para evitar la exposición a determinados esporas productores de esta reacción? Esporas de hongos. Hongos, por lo general, siempre que hay humedad dentro de nuestras casas, por ejemplo en el cuarto de baño, la esponja, las cortinas, siempre hay que tenerlo como una fuente potencial de alergia respiratoria debida al hongo. Realmente incluso los marcos de las ventanas con la condensación existe humedad y puede originarnos esa patología de alergia respiratoria. Claro, existen unos aparatos que son los deshumidificadores. Son aparatos que quitan esa humedad de dentro de las casas, de dentro del domicilio. Claro, hay que tener un adecuado mantenimiento de esos deshumidificadores, incluso del aire acondicionado, de que los circuitos... Necesitamos un determinado Claro, grado. Que los circuitos no se contaminen con esporas de hongos, porque si no lo que vamos a hacer es una aerosolización de esas esporas y nos vamos a encontrar mucho peor. Lógico, lógico. Esto además siempre se ha hecho el concepto de las zonas de humedad con aquella legionela que había, aquellas infecciones que habían de determinadas sustancias que también podían ser productoras de enfermedades de estas características, infeccioso respiratorio, ¿no? ¿Qué son en realidad los ácaros, estos archiconocidos ácaros o sustancias que se encuentran dentro del polvo de la casa? Sí, bueno, existen unos ácaros, digamos, del polvo doméstico, por así decirlo, dentro de nuestras casas, y unos ácaros del polvo de almacenamiento, como el que puede haber en un almacén, en una cochera, que por otra parte está dentro de nuestras casas. Existen diferentes tipos de especies.
son unos organismos microscópicos, no se ven a simple vista. Si vemos alguna fotografía por ahí, digamos que son como pequeñas arañas, que por lo general están en aquellos sitios donde existen grandes concentraciones de polvo, por ejemplo, muebles pegados a la pared que no puedas limpiar bien, incluso en los colchones, en los somieres, y digamos que en las cocheras la población es otro tipo de ácaros. Eso te iba a decir, que estabas comentando que hay distintos tipos, ¿dan distinto tipo de patología? No, por lo general es el mismo tipo de patología, solo que hay unos pacientes que son más sensibles a unas determinadas familias de ácaros que se encuentran en el polvo de nuestras casas y otros pacientes que tienen síntomas a otras especies de ácaros que están en almacenes, en cocheras. Digamos que también influye mucho la zona de España donde nos movamos. En el polvo doméstico, en la España peninsular, los pacientes alérgicos se saben muy bien estos nombres. Son alérgicos por lo general al ácaro del género Dermatofagoides, pero si nos están viendo desde Canarias, allí realmente su ácaro del polvo doméstico es la Blomia tropicalis, que también existe en el Caribe. Mientras que en los ácaros de almacenamiento son otro tipo de nombres raros a nuestra audición, pero que a esos pacientes les son muy familiares. Yo lo he visto en la consulta, que son Lepidoglyphus, Tyrophagus putrescentiae, digamos que influye tanto el ecosistema de dentro o fuera de nuestra casa, pero también la localización geográfica. Eso es lo que le interesa realmente al paciente que tiene un tipo de alergia a estos bichitos, vamos a decirlo eso, es si todos ellos los puede padecer o el que tiene a un determinado modelo de ácaro, por decirlo así, no tiene a otros. Se es alérgico a lo que más estás expuesto. Yo he sido alergólogo en La Coruña y allí el perfil de alergia, de sensibilización a ácaros del polvo, no era el mismo que el que hay ahora de nuestros pacientes de Talavera de la Reina. Lo mismo que no es el mismo tipo de sensibilización a las especies de Canarias. Influye mucho la localización geográfica. Se puede ser alérgico a una determinada subfamilia de ácaros, o también existen pacientes que están sensibilizados a todo tipo de familias. O sea, que si yo tengo alergia a los ácaros, puede ser simplemente de aquí. Si yo me voy a Canarias, no lo padezco. Puede ser que no lo padezca. Digamos que ácaros existen en todas las zonas, pero en algunas provincias hay mayor población de un determinado tipo de ácaros que de otros. Al que tú estás sensibilizado. Al que tú estás sensibilizado. No es lo mismo la población que existe aquí en la meseta que las zonas litorales de España, que hay mucha mayor población de ácaros, porque al ácaro lo que le gusta es una buena temperatura, una temperatura entre 25 y 35 grados y una humedad relativa alta, del 50 a más del 75%, con lo cual a lo mejor aquí no tenemos mucho problema en la España de la meseta, en las dos Castillas, pero tienen un gran problema en las zonas costeras, como puede ser Galicia, como puede ser toda la zona mediterránea o incluso Canarias, que la principal causa de alergia respiratoria allí son los ácaros del polvo doméstico. Hemos hablado antes de las esporas de los distintos hongos. ¿Ocurre exactamente igual? Porque los hongos son distintos de unas zonas a otras, ¿no? ¿O son los mismos hongos? Digamos que existen diferentes subfamilias de hongos. Por lo general hay unos hongos que son preferentemente de exterior, Alternaria, Cladosporium, y otros que son preferentemente de interior, como es el Aspergillus y el Penicillium. Una cosa muy importante es todos estos pacientes alérgicos a los hongos que en sus informes aparece que es alérgico al hongo Penicillium. No tiene nada que ver con la alergia a la penicilina. No, nada. De hecho, la penicilina sale del hongo, eso es otro tema, es distinto. En verano es conveniente usar el aire acondicionado por lo que decíamos antes del grado de humedad, yo creo, por la sequedad del ambiente, ¿no? ¿Qué es lo más aconsejable? ¿El aire acondicionado, las ventanas abiertas? ¿Qué sistema crees tú que es mejor en cuestión de prevención de padecimiento? Claro, el aire acondicionado tenemos que ver si hay la suficiente temperatura dentro de la casa como para favorecer un sobrecrecimiento de ácaros del polvo o esporas de hongo, o si el abrir las ventanas nos va a ocasionar mayores problemas por lo que hemos nombrado en el otro programa, que es la alergia a los alérgenos del exterior, como los pólenes. Siempre lo que aconsejo con el aire acondicionado es un buen mantenimiento, porque lo que no podemos hacer es que los mismos circuitos estén contaminados de esporas de hongos y que estemos aerosolizando el domicilio.
Y además del aire acondicionado, yo pondría también el foco en la cocina, en esos restos vegetales de basura que pueden ser, digamos, una fuente nutritiva para esos hongos, para esos ácaros del polvo. Incluso dentro de casa, aparte del aire acondicionado y la cocina, tenemos que prestar atención a esos aspirados con el filtro EPA, porque con el aspirado recogemos polvo, también esporas de hongo. Pero es que en ese polvo es un ecosistema donde hay materia orgánica, materia inorgánica, incluso también hay escamas dérmicas y pelos de nuestras mascotas. Era una pregunta que te iba a hacer porque has hecho referencia antes de que las alergias pues también son a productos cutáneos de determinados animales, como los pelos. Lógicamente el animal que se utiliza como mascota habitualmente es el perro y el gato. Luego existen otras mascotas, las que llevan plumas, que también creo que tienen sus reacciones, también, o por lo menos su transmisión de distintas enfermedades, sobre todo las tropicales. Pero en este caso, en el caso de los pelos, del gato y del perro, ¿son diferentes? O cuando se habla de una alergia a los pelos de animales, ¿se habla en general de las dos alergias? Por lo general, las personas que son alérgicas al perro no tienen nada que ver que sean alérgicas a otro tipo de animal que sea el gato. Se puede ser alérgico a varios animales o se puede ser alérgico a solo uno de ellos. Claro, no solo en el pelo están las sustancias, los alérgenos que producen la alergia, porque muchas veces no solo está en el pelo como puede ser el fenómeno del perro, sino que en el gato están las glándulas salivares que al lamerse se lo deja en el pelo. Con otras características. Claro, incluso en las heces de determinados tipos de animales se encuentran alérgenos. Y es más, aquellos trabajadores que están manipulando animales de laboratorio se han descrito casos de alergia a la orina de algunos roedores, incluso existen pruebas de alergia a otro tipo de animales como son las plumas. Digamos que todo tipo de animal de epitelio, de pelo o de pluma puede producirte alergia. Puede ser alérgico a solo un animal o puede ser a varios, pero no siempre está en el pelo. Podemos encontrarlos, como bien he dicho, en el gato, en la saliva, incluso en las heces, incluso en la orina de los cerdos. Se han descrito casos de gente alérgica a la orina del cerdo que padece síntomas de rinoconjuntivitis, de asma, y que bueno, eso tiene un estudio alergológico, digamos, para descubrir quién es el culpable, una labor más bien detectivesca. En determinados países, sobre todo en la parte de Sudamérica, en la parte de América en concreto, existen insectos a los cuales que viven en las casas y producen determinadas alergias, como son las cucarachas, ¿no? ¿Cuáles son las cucarachas que pueden producir síntomas alérgicos? O actuar como alergenos. Como en todo ser vivo, digamos que por la taxonomía existen diferentes tipos de familias, subfamilias y especies de cucarachas. Por lo general, las dos más frecuentes que nos ocasionan alergia son la americana, la cucaracha americana, la grande, Periplaneta americana, y la alemana, que es la Blatella germánica, pero nos encontramos con otras cucarachas como la de Madeira que nos pueden ocasionar patologías respiratorias. ¿Dónde tenemos que incidir en el tema de la alergia a las cucarachas? Todo aquello que las alimente, no dejarnos gotear ese grifo que le aporta agua, no dejarnos restos de comida ahí en la basura, porque le vamos a aportar nutrientes. Digamos que las medidas de prevención son muy importantes en el tema de las cucarachas. Estamos hablando de limpieza. Efectivamente, hay que ser limpios. En el caso de la que hablábamos antes de la alergia a los ácaros del polvo, ¿qué consejos das tú en cuestiones de limpieza? ¿Qué se debe de realizar para prevenir, hacer un sistema de prevención de sufrimiento de este tipo de alergias? Podemos encontrar unas labores en el aspirado, sobre todo, lo que he comentado de los filtros EPA, digamos, no solo en que lo aspire el paciente, si acaso con alguna mascarilla, sino a lo mejor el familiar, aspirar sobre todo en los recovecos de los muebles. Y es más, existen unas fundas... ¿A ese tipo de respiración a qué te refieres? Aspirador. Con el aspirador normal que se tiene en la casa. Incluso lavar la ropa,
a determinada temperatura durante 50, 60 grados, 8 o 12 minutos, incluso las fundas antiácaros de los colchones. La funda antiácaros no es otra cosa que una funda con unos poros muy diminutos, de menos de 10 micrómetros, que permite la transpiración, pero no permite que pase el ácaro. Claro, existen algunos productos químicos que son acaricidas, que te matan el ácaro, pero eso no soluciona el problema. Tú puedes matar el ácaro, que por otra parte son tóxicas algunas de estas sustancias, pero las heces del ácaro son donde están esos alérgenos. En las heces del ácaro es donde realmente están las sustancias que nos producen ese tipo de patología. Este consejo que está dado es muy interesante que la gente lo conozca, porque claro, en productos de limpieza los acaricidas están a la orden del día, por aquello de que hay que llegar a ser más limpio que nadie. Pero lógicamente, muy bien dices que el cadáver y los huevos también actúan como alergenos. Luego, lógicamente, tampoco eliminas y puedes someter a un riesgo particular, otro riesgo asociado, el utilizar estas determinadas sustancias, ¿no, Jesús? Efectivamente, esas sustancias, digamos que son productos químicos que en ocasiones son irritantes. Yo no las recomiendo para usar con los peluches de los niños, ni en los dormitorios. Tienen su parte buena, tienen su parte mala. Te matan el ácaro, pero digamos que la sustancia que produce la alergia, que está en las heces, en las cacas de ese ácaro, se queda allí. Con lo cual hay que hacer esas medidas de evitación del aspirado, de las fundas, de los colchones. Todo tiene su parte buena, pero también hay que ver si lo eliminan. ¿Cuál es el tratamiento, a grosso forma, de estos tipos de alergias? ¿Qué tipo de tratamiento podemos realizar? Claro. Lo más importante es sobre todo diagnosticar bien a la gente, tanto lo que hemos visto en el programa anterior de los alérgenos de exterior como en este caso que nos ocupan los alérgenos de interior. Después de un adecuado interrogatorio, que nosotros los médicos lo denominamos anamnesis, el alergólogo efectúa lo que son unas pruebas cutáneas, que no es otra cosa que reproducir en la piel del brazo lo que ocurre en la mucosa nasal, conjuntival y bronquial, que es dejar una gotita con el alérgeno, con la sustancia que nos produce la alergia, y ponerla y ver la que se hincha. También existen unas analíticas donde tú mides los niveles de ese anticuerpo que reacciona frente a esas sustancias, que es la inmunoglobulina E, la IgE. Una vez que hemos realizado el adecuado diagnóstico, ya sí que podemos tratar al paciente. Ahí tenemos dos tipos de tratamiento. Un tratamiento sintomatológico, como son los comprimidos de antihistamínicos, los sprays nasales, los colirios, incluso los inhaladores, todos los broncodilatadores. Dependiendo de la necesidad de la sintomatología. Evidentemente, dependiendo de la necesidad, nosotros podemos poner un tratamiento sintomatológico, pero hay que dejar bien claro que el único tratamiento que te modifica ese curso evolutivo de la enfermedad, lo que hemos comentado antes, la evolución desde un paciente que inicia síntomas de rinoconjuntivitis hacia asma, solo te lo paran las vacunas, la inmunoterapia alérgeno específica. O sea que realmente el tratamiento real es la prevención por medio de las vacunas. Digamos que la vacuna te cura cuando ya está establecida la enfermedad. O sea, ¿se utiliza la vacuna también como medio terapéutico? La vacuna es un medio terapéutico. Existen las medidas preventivas, que es las que hemos estado hablando, sí. Y dentro del tratamiento existe un tratamiento sintomatológico, colirios, spray nasal, inhaladores, y un tratamiento de la enfermedad etiológico, donde tú vacunas frente a aquellas sustancias que te están ocasionando los problemas de alergia respiratoria. La vacuna realmente es la sustancia a la que tú eres alérgico, te vas a inmunizar. Hay dos tipos de vacunas, una en gotitas debajo de la lengua, que son a diario, se mantienen 3 minutos debajo de la lengua. Por ejemplo, soy alérgico al ácaro dermatofagoides. Me pongo debajo de la lengua una vacuna que son preparadas específicamente para ese tipo de pacientes, y a lo largo de 3 a 5 años vamos a cortar ese curso evolutivo de la enfermedad. Y lo otro son las vacunas, la inmunoterapia alérgeno específica subcutánea. En la piel. Es una inyección. Es una inyección, pero no como la gripe, que es una al año. Ya. Son mensuales, al principio pueden ser incluso semanales, y es un tratamiento a largo plazo. Muy bien, yo creo que 5 años. Si tiene un tipo de padecimiento de estos, yo desde luego voy a ir a tu consulta. Si me permites, yo no dudo de que tú vas a hacerme un tratamiento, como digo yo, un tratamiento el que me merezca. Será bien recibido y te haré el diagnóstico molecular incluso. Muchas gracias, Jesús, por venir al programa. Creo que hemos dado una vuelta a estos
preocupaciones que tiene la gente con relación a los alérgenos de los domicilios, y que habrán salido de duda de ese respecto a esas dudas que pueden tener. Muchas gracias por venir al programa, te repito, me es muy agradable venir a mi demanda y estoy muy agradecido de que estés aquí con nosotros. Tienes la puerta abierta, cuando quieras puedes venir a visitarnos. Yo también estoy muy agradecido y siempre que pueda me voy a escapar un rato, incluso para cualquier cosa, no solo para venir al programa. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Gracias por venir.